Yo me llamo Jonathan Reed. Tengo 47 años, soy de Houston, Texas, y hasta ese día pensaba que tenía todo más o menos bajo control. Trabajo en una empresa de transporte desde hace más de 2 décadas, casado con mi esposa Miriam desde los 24 y padre de 2 chicos que ya están en la universidad. Siempre fui un tipo correcto, de esos que pagan sus cuentas, respetan a los vecinos y no faltan a los servicios del domingo. En mi iglesia me conocen como alguien constante, comprometido, de los que llegan temprano y ayudan a cerrar. Desde joven aprendí que diezmar era parte del compromiso con Dios, así que jamás dejé de hacerlo, incluso cuando las finanzas apretaban. Pero si soy honesto, algo dentro de mí estaba desconectado. No sabría explicarlo entonces, pero mi fe era más un conjunto de rutinas que una llama viva. Aún así, seguía adelante, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Ese día fue un miércoles cualquiera. Yo estaba en el almacén de la empresa organizando unas entregas atrasadas. Eran cerca de las 3 de la tarde. Hacía un calor denso, húmedo, ese tipo de calor que parece pegarse a los huesos. Me acuerdo porque estaba bebiendo un vaso de agua con hielo, sentado unos minutos para descansar, cuando sentí un dolor agudo en el pecho. No era como una punzada o presión común. Fue como si alguien hubiera agarrado mi corazón con una mano de hierro y lo hubiera apretado sin piedad. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondieron. Todo se volvió confuso. Los ruidos a mi alrededor comenzaron a apagarse, como si estuviera bajo el agua. Recuerdo haber pensado que era solo agotamiento o estrés, pero cuando caí de rodillas, supe que algo estaba muy mal. No sentía mis manos. Y lo último que escuché antes de que todo se apagara fue el sonido lejano de alguien gritando mi nombre. Cuando abrí los ojos, no entendí dónde estaba. No era el almacén, no era un hospital. Era como un espacio suspendido, sin paredes, sin techo, pero no vacío. Había una especie de niebla dorada flotando en el aire y una luz cálida, no brillante ni enceguecedora, sino suave, como la del sol al amanecer. Me envolvía entero. No sentía dolor, tampoco miedo. Lo raro es que no sentía mi cuerpo como antes. Me miré las manos, o lo que pensaba que eran mis manos, pero eran como una versión de mí mismo, translúcida, ligera. Todo parecía tan real y al mismo tiempo tan fuera de este mundo. No había sonidos típicos, pero sí una especie de vibración, como un canto lejano que no venía de un lugar específico, sino que estaba en todo. Era como si el aire respirara música. No entendía nada, pero una paz inmensa me cubría, una paz que jamás sentí en la tierra, ni siquiera en mis momentos más felices. Fue entonces cuando lo vi. No lo escuché llegar, simplemente apareció, como si siempre hubiese estado ahí y yo recién lo estuviera notando. Un hombre de aspecto simple pero imponente, vestido con una túnica blanca que parecía hecha de luz misma. Su rostro es difícil explicarlo. No era como las imágenes que vemos en cuadros o vitrales. Tenía una mezcla de rasgos que no podría ubicar en una sola etnia. Sus ojos eran lo más impactante. No tenían color definido, pero cuando los mirabas, sentías que te leían el alma entera. No decía nada, pero su presencia me hablaba más fuerte que cualquier palabra. Supe, sin que nadie me lo dijera, que era Jesús. Y en ese momento, todas mis emociones se mezclaron. Asombro, reverencia, una pequeña dosis de temor y una necesidad incontrolable de caer de rodillas. Aunque no entendía si aún tenía rodillas, me quedé ahí, frente a él, sin moverme, sin saber qué hacer o decir, pero no hizo falta. Jesús me miró con una compasión tan profunda que sentí como si cada parte rota de mí se estuviera reparando solo con su mirada. No me juzgaba, no me reprochaba nada. Era como si entendiera todo de mí sin necesidad de explicaciones. En un instante me vinieron a la mente escenas de mi vida. Yo de niño, sentado en la iglesia con mi madre,
yo contando cada centavo del sueldo para separar el diezmo, yo orando, muchas veces sin ganas, solo por costumbre o por miedo a que algo malo me pasara si no lo hacía. Fue como una película acelerada, pero sentí cada escena con una intensidad emocional tremenda. Lloré. No sé si tenía lágrimas en ese estado, pero sentí que lloraba por dentro. Lloraba por no haber entendido antes lo que ahora se me estaba revelando sin una sola palabra. Y entonces Jesús habló. Su voz no se escuchaba con los oídos, sino que resonaba directamente dentro de mí. Era como si cada célula de mi ser pudiera oírlo. Me dijo: tus ofrendas llegaron a mí, pero tu corazón no. Esas palabras me atravesaron como una espada. Sentí vergüenza, pero no por él, sino por mí mismo. Yo había creído que estaba siendo fiel, que estaba cumpliendo con lo que Dios pedía, pero en ese instante entendí que lo hacía por miedo, por obligación y muchas veces por interés, esperando que al cumplir con mi parte, Dios me bendijera con lo que yo quería. Era una transacción, no una entrega verdadera. Jesús me mostró que el problema no era el dinero que daba, ni la frecuencia con la que lo hacía, sino la motivación escondida detrás de cada acto, y eso me destruyó por dentro. Mientras él seguía allí, tan sereno, tan lleno de una paz que me hacía sentir expuesto, pero también profundamente amado, sentí como si una carga enorme empezara a desprenderse de mí. No era un peso físico, era algo más profundo, como si años de religiosidad vacía, de oraciones automáticas, de gestos forzados, estuvieran saliendo a la luz y, poco a poco, cayendo al suelo como polvo viejo. Jesús no necesitaba acusarme. Solo su presencia revelaba la verdad. Me mostró cómo incluso en mis momentos de mayor entrega había una semilla de egoísmo. Me recordó todas esas veces que yo pensaba: Señor, estoy haciendo mi parte, ¿cuándo vas a hacer la tuya? Y eso me dolió, porque entendí que nunca había sido un verdadero acto de amor. No lo hacía por gratitud, sino como un contrato. Yo no estaba dando, estaba invirtiendo, esperando una ganancia espiritual o material a cambio. En ese instante, todo cambió. Fue como si él colocara su mano sobre mi pecho, aunque no recuerdo haber visto el gesto, y una oleada de fuego suave me recorriera por dentro. No dolía, pero quemaba. Quemaba el orgullo, la autosuficiencia, el deseo de controlar todo, incluso a Dios. Sentí que me vaciaba, literalmente, y al mismo tiempo algo nuevo comenzaba a llenarme. Era como si me estuvieran reconstruyendo desde adentro. Jesús no me condenaba. Me estaba dando una segunda oportunidad de entender lo que realmente importaba. No era el dinero, no eran los rituales, no era la apariencia de santidad, era el corazón. Un corazón rendido, sincero, libre del miedo, libre del dar para recibir. Un corazón que simplemente ama, sin condiciones. Y ahí, en ese lugar que no sé si era el cielo o algún tipo de sala de espera celestial, me sentí, por primera vez en mi vida, verdaderamente vivo. Quise quedarme allí para siempre. No había dolor, no había duda, no había peso. Solo claridad, una claridad que jamás experimenté en la tierra. Todo tenía sentido, no el sentido que uno construye con lógica humana, sino uno más profundo, que se siente más que se entiende. Pero entonces Jesús me miró otra vez, con esa ternura firme, y me dijo algo que todavía retumba dentro de mí. Aún no es tu hora, tienes que regresar. Me costó aceptar eso. Le pregunté, sin hablar, si no era mejor quedarme allí, donde por fin entendía lo que significaba la paz. Pero él me mostró una imagen, mi esposa llorando junto a una camilla, mis hijos tratando de ser fuertes, un médico moviendo la cabeza en señal de resignación, y supe que tenía que volver, aunque no quería. Sentí que me arrancaban de ese lugar.
Era como si me estuvieran jalando hacia atrás, hacia abajo, hacia lo denso. El retorno fue brutal, como cuando uno se despierta de golpe de una pesadilla, solo que al revés. Abrí los ojos en la sala de emergencias, rodeado de cables, luces frías y voces ansiosas. El aire me dolía al entrar a los pulmones. Un médico gritaba algo sobre haberme recuperado después de varios minutos de paro. Miriam estaba allí, con los ojos hinchados, agarrándome la mano como si se fuera a romper. Yo no podía hablar, pero mis lágrimas hablaban por mí. Sabía que había vuelto con un propósito, con una verdad que no podía guardar solo para mí. En los días que siguieron, mientras mi cuerpo se recuperaba, mi alma estaba inquieta. No era miedo, no era ansiedad. Era un fuego nuevo, una urgencia. Sabía que tenía que contar lo que vi, lo que sentí, lo que aprendí. Aunque no todos estuvieran listos para escuchar, los primeros días en casa fueron extraños. Todo me parecía más lento, más silencioso. La televisión ya no me interesaba y las redes sociales me daban una especie de náusea. Me sentaba por horas en la sala, mirando por la ventana, repasando cada segundo de lo que vivía allá. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir esa presencia, ese lugar, esa luz. No era un recuerdo común. Era más como una cicatriz luminosa en el alma. Empecé a leer la Biblia con otros ojos. Versículos que antes me parecían rutinarios, ahora tenían una fuerza que me estremecía. Miriam notó el cambio. Me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba tan callado, tan distinto. Al principio no supe cómo contárselo, cómo explicar algo así sin sonar como un loco. Pero una noche, mientras cenábamos en silencio, tomé su mano, la miré a los ojos y le conté todo. No omití nada. Lloró en silencio mientras yo hablaba. No de tristeza, sino de algo que parecía alivio. Luego vino el momento de contarlo en la iglesia. Pensé que sería como un testimonio más, que la gente lo recibiría con emoción, con fe. Pero fue más complicado de lo que imaginé. Algunos me miraron con escepticismo, otros con una mezcla de incomodidad y duda. Incluso el pastor, un hombre que respeto profundamente, pareció no saber cómo reaccionar. Me agradeció por compartir, claro, pero su expresión decía otra cosa. Unos hermanos se acercaron después, en privado, para decirme que mi experiencia los había tocado. Pero también hubo quienes me evitaron, como si hubiera cruzado una línea invisible. Y ahí entendí algo más. La gente no siempre está lista para enfrentar verdades que les incomodan, porque admitir que uno puede estar haciendo todo bien, pero con el corazón equivocado, duele. Yo mismo no lo habría aceptado antes de morir. Pasaron semanas, y aunque mi cuerpo se recuperaba lentamente, mi interior ya no era el mismo. Empecé a orar de una forma completamente diferente. No con palabras repetidas, no siguiendo fórmulas. Solo hablaba con Dios, como quien se sienta con un amigo de verdad, sin máscaras. A veces en silencio, a veces llorando, a veces sin decir nada. Y por primera vez en mi vida sentía que Él respondía. No con voces audibles, pero con una presencia tangible. Y en ese proceso también cambió mi forma de dar. Ya no ponía el diezmo en el sobre esperando bendiciones como si fuera una inversión. Empecé a dar incluso fuera de la iglesia, a quien lo necesitara, sin esperar nada a cambio. Mi esposa me miraba sorprendida cuando donaba cosas sin pensarlo dos veces, o cuando dedicaba horas a ayudar a alguien sin siquiera mencionarlo después. Y era ahí, en esos actos silenciosos, donde yo sentía que Dios sonreía. Pero no todo fue fácil. A veces dudaba de mí mismo. Me preguntaba si lo que viví fue real, si no había sido solo una alucinación provocada por la falta de oxígeno al cerebro. Esas dudas me atacaban especialmente en la noche, cuando el mundo se callaba y solo quedaba el eco de mis pensamientos. En esos momentos, lo único que me anclaba era recordar sus ojos, los de Jesús, esa mirada que me atravesó como ninguna otra cosa en la vida. Nadie puede inventar eso,
Nadie puede imaginar ese tipo de amor sin haberlo sentido. No había palabras para describirlo, pero su recuerdo era más fuerte que cualquier duda. Así que decidí no pelear más contra la incredulidad de los otros. No necesitaba convencer a nadie. Mi tarea no era probar nada, sino vivir la verdad que me fue mostrada. Y si con eso alguien más encontraba a Dios de verdad, entonces todo habría valido la pena. Una tarde, mientras caminaba solo por el parque cerca de casa, se me acercó un hombre mayor, de esos que uno juraría haber visto antes, pero no logra ubicar. Tenía una barba espesa, blanca como la sal, y ojos de un gris profundo, casi metálico. Se sentó junto a mí en la banca sin decir palabra, y después de un silencio largo me preguntó: «¿Tú viste algo allá, verdad?». Me quedé helado. No entendía cómo sabía. Le dije que sí, que tuve una experiencia, que vi a Jesús, y que Él me mostró algo que cambió mi vida. El hombre asintió como si ya lo supiera. Me dijo que él también había muerto por unos minutos muchos años atrás y que desde entonces su vida nunca volvió a ser la misma. No hablamos mucho más. Se levantó, me dio una palmada en el hombro y dijo algo que nunca olvidaré: «No estás solo. Somos más de los que crees». Luego se fue, sin mirar atrás. Nunca lo volví a ver. Ese encuentro me marcó. Me hizo pensar que tal vez, después de todo, había otros como yo, gente que vivió cosas que no se pueden explicar con lógica, que cargan verdades profundas pero difíciles de compartir sin ser ridiculizados. Desde entonces, comencé a escribir, a dejar constancia de todo lo que viví, de cada sensación, cada palabra, cada revelación, no por necesidad de convencer a nadie, sino porque sentí que era una forma de obedecer. Jesús no me pidió que fuera un predicador ni que fundara una iglesia. Solo me mostró la verdad y me devolvió la vida. El resto depende de cómo yo la viva. Así que escribo, hablo cuando alguien me pregunta y sobre todo, trato de amar como Él me amó en ese momento, sin condiciones, sin juicio, solo con verdad. Porque al final eso fue lo que realmente me salvó. No el acto religioso, sino el corazón dispuesto. Las semanas siguieron su curso. Mi vida se volvió una especie de equilibrio entre lo mundano y lo espiritual. El trabajo, la familia, las actividades cotidianas seguían siendo parte de mi vida, pero había algo que ya no podía ignorar: el profundo sentido de urgencia que sentía por compartir lo que había vivido. Había momentos en que mientras hablaba con amigos o conocidos, algo dentro de mí me empujaba a contarles lo que había experimentado. No siempre lo hacía, claro, porque veía en sus ojos la incomodidad, la duda, el escepticismo. Pero cuando el momento era el adecuado, lo hacía. Y había algo curioso: aquellos que parecían más distantes de la fe, aquellos que se mostraban más indiferentes, eran los que más se conmovían al escucharme. No se trataba de las palabras que usaba, ni de cómo las decía. Se trataba de la verdad que provenía de mi corazón. Algo en mi voz, algo en mi mirada, les hacía sentir que no podía estar inventando todo aquello. Hubo una vez, una tarde lluviosa, cuando me encontré con un viejo amigo del colegio. Habíamos perdido contacto durante años, pero nos reencontramos por casualidad en una tienda de comestibles. Él, que siempre había sido un poco burlón con mi fe, me miró fijamente y me preguntó, sin rodeos: «Jonathan, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan diferente?». No pude evitar sonreír, porque sabía que esa era la oportunidad. Le conté todo. Le hablé de Jesús, de esa luz dorada, de cómo Él me mostró lo que realmente importa. Al principio me miró incrédulo, pero después algo en su rostro cambió. Vi cómo su expresión se suavizaba, cómo algo en él se quebraba, y luego me dijo algo que jamás olvidaré. «No sé si lo que dices es cierto, pero algo en tu mirada me dice que lo es». Esas palabras me marcaron.
Porque en ese momento entendí que no se trata de convencer a nadie con historias grandiosas, sino de ser una prueba viviente de lo que uno ha experimentado. Con el tiempo fui dejando de preocuparme tanto por la aceptación de los demás. Ya no me importaba tanto si creían en mi experiencia o no. Mi vida, mi fe, mi relación con Dios había cambiado de una manera tan profunda que no podía seguir buscando validación en los demás. Sabía que lo que había vivido era real, porque cada día sentía su efecto en mí. Cada día era una oportunidad para ser mejor, para dar más, para vivir con un propósito claro. Vivir para Dios, no por obligación ni por miedo, sino por amor. Esa revelación cambió la forma en que veía mis interacciones, mis decisiones, incluso mis sufrimientos. Las pruebas ya no me parecían castigos, sino oportunidades de crecimiento. El dolor físico, la frustración, las dificultades económicas, todo tenía ahora un significado diferente. Ya no pedía a Dios por bendiciones, sino por sabiduría, por guía, por una fe más profunda. Mi vida ya no era la misma, pero eso no significaba que hubiera perdido lo que tenía antes. Al contrario, todo lo que había sido importante en mi vida antes, mi familia, mi trabajo, mis amigos, se volvió aún más valioso, pero de una manera diferente. Empecé a verlos a través de una nueva perspectiva. Mi esposa, Miriam, se convirtió en la compañera de vida que siempre quise tener, no porque ella cambiara, sino porque yo cambié. Ya no la veía como la persona que debía darme lo que yo necesitaba, sino como alguien a quien debía amar de manera incondicional, como Dios me ama a mí. Y mis hijos, ahora veía en sus ojos algo que antes no veía, una oportunidad de ser un padre verdaderamente presente, que no solo les daba lo que necesitaban materialmente, sino que les mostraba, con mi ejemplo, lo que era vivir para Dios. Una tarde, mientras pensaba en todo lo que había cambiado desde aquel incidente, decidí regresar a la iglesia, no como antes, sino con un corazón nuevo. Me senté en el banco, sin expectativas, solo buscando paz. Cuando el pastor subió al altar, algo en mí me impulsó a levantar la mano. Quería compartir mi experiencia, quería que todos supieran que la vida con Dios no se trata de cumplir reglas o de esperar recompensas, sino de entregarse por completo. Y lo hice. Había mucha gente en la iglesia ese día, y al principio me sentí vulnerable. Pero cuando terminé de hablar, algo increíble ocurrió. Varias personas se acercaron a mí, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una sonrisa tímida. No necesitaban pruebas ni explicaciones más profundas, solo habían sentido la sinceridad de mi corazón. Eso fue todo lo que necesitaban para abrir sus corazones. No sé cuántos de ellos realmente entendieron lo que había vivido, pero sí sé que al salir de la iglesia esa tarde sentí una paz inmensa. La misión no era cambiar a todos a mi alrededor, sino ser testigo de lo que había experimentado, mostrar con mi vida lo que significa rendirse de verdad a Dios. Desde entonces empecé a ver la vida de otra forma. Las pequeñas cosas, esos momentos simples que antes no notaba, comenzaron a cobrar un significado nuevo. La sonrisa de un extraño, la ayuda de un amigo, el abrazo de mi hijo, todo era una bendición, un regalo. Y entendí que a veces el mayor milagro no es un acontecimiento sobrenatural, sino la capacidad de ver la vida con los ojos de la fe, con un corazón dispuesto a amar sin expectativas. Hoy, muchos meses después de todo lo que viví, aún sigo sintiendo esa transformación cada vez que me encuentro frente a una situación difícil. La vida no es perfecta, claro, y no todo es fácil, pero ahora, cuando las dificultades llegan, mi primer pensamiento no es preguntar ¿por qué me pasa a mí?, sino preguntar ¿qué quiero aprender de esto? ¿Qué quiero que mi corazón entienda? He comenzado a entender que los bloqueos que sentía antes, esas sensaciones de estar estancado o de que las bendiciones no llegaban,
tenían más que ver con mi actitud que con lo que hacía externamente. Tenía que cambiar mi corazón, mi manera de dar, mi manera de vivir. Ya no lo hago por miedo ni por esperar algo a cambio. Ahora doy porque sé lo que es recibir el amor incondicional de Dios. Y esa es la verdadera bendición. Lo que más me impactó de todo este proceso es que, en realidad, no necesitaba algo material, ni un milagro visible para ser feliz. Mi vida ya estaba llena de bendiciones, pero no las veía porque mi corazón estaba lleno de dudas, de expectativas equivocadas, de egoísmo. Al final, todo lo que necesitaba era cambiar mi perspectiva. La muerte no me llevó a un lugar de condena, sino a un espacio de revelación, de claridad. Y aunque no sé exactamente por qué sucedió todo esto, ni qué propósito tiene en un plano más grande, siento que mi misión ahora es vivir con un corazón abierto, entregado, sin expectativas. Si mi experiencia puede tocar a alguien más, si puedo ayudar a una persona a ver la vida de una manera diferente, entonces todo habrá valido la pena. Lo más hermoso de todo esto es que ya no me siento solo. Aunque las personas a veces no comprendan por completo lo que experimenté, siento que hay una conexión más profunda con los demás, como si un hilo invisible nos uniera, como si fuéramos más de lo que vemos. A veces, cuando paso por la calle o hablo con alguien en el trabajo, siento una especie de paz interior que me dice, este es un ser humano, tan lleno de misterios, tan lleno de vida como tú. Y entonces trato de escuchar de verdad, no solo con los oídos, sino con el corazón. Cada conversación se vuelve una oportunidad para compartir esa luz que siento que llevo dentro. Ya no me da miedo hablar de mi fe, de lo que viví. Entiendo que no todos lo aceptarán y no tengo por qué convencer a nadie. Solo quiero vivirlo. Solo quiero ser un reflejo de lo que Dios ha hecho por mí. Al final, esa es mi mayor lección. La vida no se trata de ser perfecto, de ser un modelo a seguir, de hacer las cosas bien para recibir recompensas. La vida se trata de amar, de dar sin miedo, de servir sin expectativas, de abrir el corazón y vivir con gratitud. Si algo me dejó mi experiencia de casi muerte, es que la verdadera bendición es poder vivir todos los días con el corazón lleno de amor genuino, sin tratar de ganar nada, solo dándolo todo. Y aunque todavía no entiendo todo lo que sucedió, aunque la vida sigue siendo impredecible y compleja, algo sé con certeza. Soy más fuerte, más agradecido y más conectado con todo lo que me rodea. Todo gracias a esa segunda oportunidad que me dio la vida, a ese encuentro con Jesús. Y aunque muchos no lo entiendan, yo seguiré viviendo para Él, sin miedo, sin dudas, solo con amor.